Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 4 de noviembre del año 2024. Vamos con algunas notas rápidas. Bueno, pues hay burlas, sobre todo contra la ministra Lenia Batres, a la que apodan la ministra burra. Voy a continuar. Ministra burra, no te queremos en la corte. Sí, la verdad, mira, yo soy de ustedes, pero pues sí, me falla. Por las burlas que hacen de los requisitos que presentó la reforma narcojudicial de López Obrador para nombrar a los ministros. JP dice: el requisito más difícil para Lenia Batres, sin duda, será conseguir las 5 cartas de recomendación de sus vecinos. Escuchemos cómo se expresaba de su vecina. Quieras, vente, nosotros... ¡Deja ya esta hija de su putísima madre! ¡Deja esta hija de su putísima madre, ya! Por lo que más quieras, vente, nosotros... ¡Deja esta hija de su putísima madre! ¡Deja esta hija de su putísima... No me parece que sea la forma adecuada de conducirse para una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, y abriendo con algo un poco gracioso o trágico, vamos con notas rápidas de este día 4 de noviembre. Nuevas homosexualidades. Un modelo de origen italiano, o mejor dicho italiano, llamado Nicola Porcella, es promocionado por Televisa en todos sus programas de televisión. Es un hombre que oficialmente dice ser heterosexual, pero que le gustan los hombres transexuales como Wendy Guevara, aunque no sostiene una relación propiamente amorosa con el transexual Wendy Guevara. Hemos visto entonces cómo a este sujeto, a Porcella, se le premia hasta con su propio programa de televisión únicamente porque se vende a la ideología de género. Y creo que es un aspecto importante porque pues solamente alguien como López Obrador podremos considerar que ha pasado mucho tiempo en las pantallas, en la pantalla chica. Hablándose de él en los medios de comunicación, pues también tenemos a estos pseudoactores, supuestos modelos, que se dedican a promocionar la ideología de género. Previamente, Nicola Porcella fue incluido en una telenovela transexual dirigida para niños, o supuestamente para el ámbito familiar, que se llamaba El amor no tiene receta, en la cual interpreta a un hombre casado, con esposa, con hijos, pero que de pronto siente deseos sexuales por un transexual, deja a su esposa y a sus hijos por irse con un transexual, que en la vida real sí es un transexual, que es el actor que se hace llamar Coco Máxima. Y es un ejemplo de la falsa moralidad y de los falsos contenidos familiares que está difundiendo Televisa en colaboración con el productor Juan Osorio. Entonces tal parece que pues las personas que se presten a esto van a recibir dinero y fama como Nicola Porcella, que un día sí y el otro también se anda peleando con el ex stripper Eduardo Verástegui, porque está muy molesto de que le haya dicho que Wendy Guevara es un hombre. Es un hombre, eso nadie lo va a negar. Funcionario de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Alberto Pérez Cano, niega los principales problemas de la región de Iberoamérica y también de Estados Unidos. En una entrevista con la periodista mexicana Gabriela Barkentin, desde Washington, Estados Unidos, con motivo de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, es decir, mañana, pues Alberto Pérez Cano, representante de la OEA, declaró que no existen o que son problemas imaginarios los comunistas, que son problemas imaginarios la migración ilegal, que son creencias abstractas. Yo creo que no está consciente de la gravedad de lo que está diciendo. Es como decir que no existe Nicolás Maduro, que no existe Evo Morales,
que no existe Daniel Ortega torturando Nicaragua, que no existe una dictadura comunista desde hace 66 años en Cuba. Pareciera decir que no existe nada de eso. Nos aclara, por tanto, la posición de la OEA, que por cierto es de criminalizar a los simpatizantes de Trump. Está aplaudiendo, por cierto, que se esté dando un despliegue de autoritarismo para las elecciones del 5 de noviembre como nunca antes se había visto. Que están poniendo muros, que están poniendo vallas, no en la frontera, donde deben de estar, sino dentro del mismo Estados Unidos, que exhibe la desconfianza que tiene Biden al pueblo estadounidense. Eso lo aplaude el representante de la OEA. Alberto Pérez Cano niega los problemas de nuestra región. Pareciera que no sabe que durante el gobierno de López Obrador se crearon varios grupos criminales conformados exclusivamente por extranjeros, como es el caso del cártel Gente Nueva en Chiapas, conformado por guatemaltecos, y el caso de el cártel Tren de Aragua, que se dedica a la prostitución, a la explotación sexual de mujeres y niños. Parece ser que al representante de la OEA no le parece que esos sean problemas reales de nuestra región. Indicó que el hecho de que nosotros podamos expresarnos libremente en redes sociales y prácticamente cualquier crítico de la campaña de Kamala Harris, vendríamos a ser representantes, según su opinión, de armas o herramientas, armas, para guerras con armas no letales. Así se refirió. Una guerra, el concepto de una guerra no es equiparable a hacer comentarios, a enfrentar, es más, a discusiones a gritos, ni siquiera es equiparable una guerra. Y dejar comentarios en redes sociales o exhibir los fallos de un gobierno como el que encabezó Biden en Estados Unidos no es un asunto, vamos a decirlo, no es algo de guerra. No estamos utilizando armas. Estamos utilizando la comunicación, el diálogo. Si no existe esa comunicación y un diálogo y hay una cerrazón y un intento de demonizar, creo que eso es lo más grave que está haciendo el funcionario de la OEA con el apoyo de estos medios de comunicación que ya desde la música que reproducen podemos notar que es una música siempre de tendencia progresista y estadounidense. Que por fortuna yo digo que en México no conecta con el alma, con el espíritu de los mexicanos. Porque para empezar muchas personas no hablan inglés y no estamos obligados a hablar inglés para corear o para saber cómo se llaman estas cantantes o las canciones que presentan. Es el caso de W Radio, que todo el tiempo está reproduciendo música en inglés. Pareciera más una estación de radio norteamericana o inglesa que mexicana. Muestra por tanto mucho el desarraigo cultural, esta doctrina inhumana de pensar que las culturas son equivalentes o incluso hasta suplantables o sustituibles, lo cual es completamente falso. Claro, también todo esto carente del aspecto espiritual, religioso, no le dieron ninguna relevancia a los medios de comunicación, a las ejecuciones que les presentamos durante el fin de semana. Lo que hacen los medios de comunicación establecidos es programación mental. Entonces, escuchando estos contenidos, escuchando a personas reales que tienen sus problemas, que tienen problemas similares a los suyos, van a encontrar un verdadero diálogo, una verdadera comunicación, lejos de esa agenda de programación en la cual ellos seleccionan un puñado de temas y desdibujan o pretenden soslayar y ocultar las verdaderas problemáticas del país. Algo que también he notado mucho con relación a estos medios es que han perdido la perspectiva de que no todo lo que ocurre es noticia. Hay que seleccionar realmente los temas importantes que se consideran novedosos
y ellos pierden esa perspectiva para todos los lunes decir que en el fin de semana no ocurrió absolutamente nada, para desdibujar realidades que siguen siendo las mismas de la semana pasada y tratar de vendernos un fraude. El fraude es tratar de presentar que las declaraciones aburridas, absurdas, sin sentido y sin relevancia de Claudia Sheinbaum vendrían a ser algo nuevo solamente porque estamos a 4 de noviembre. Y es lo mismo que dijo la semana pasada. Entonces, mucho cuidado con estos medios establecidos. Hoy yo creo que más que nunca debemos de desvincularnos de las programaciones. Hablando de las cadenas de televisión, dicho sea de paso, debe de recordarse que la cadena más grande de México son puras retransmisiones de programas que incluso se transmitieron hace 40 o hace 50 años. Entonces, ponerse eso o dedicar el tiempo o tener esa programación como principal fuente de entretenimiento o de información hace un grave daño a la mentalidad de las personas porque les priva incluso de lo que es contemporáneo, de los asuntos del presente. Y obviamente que cuando ellos presentan los asuntos del presente, los presentan también de forma un tanto monotemática, molesta, no destacan las cosas que realmente podrían dar una aportación a la reflexión. Destacan aspectos muy superficiales y muy marcados conforme a sus agendas ideológicas. Entonces esta propaganda lo que deja es bastante confundido. Vamos con nuestra siguiente nota. Exhiben al ex dirigente del partido Morena, Mario Delgado, actualmente nombrado por Claudia Sheinbaum como secretario de Educación Pública. Pobres niños. Pues en un hotel sumamente costoso de Cancún, Quintana Roo. Se trata del Hotel Nizuc Resort. Estas fotografías las consiguió la periodista mexicana Lourdes Mendoza y exhiben una vez más la mentira de López Obrador sobre que ellos combaten los lujos, que no quieren los lujos. Sigue siendo tendencia en redes sociales la crítica frontal contra la cobardía de López Obrador de no presentarse en el año 2023 con el paso del huracán Otis, un huracán de categoría 5, nunca quiso reunirse con los damnificados por decir que tenía temor a que le faltaran el respeto. Recordemos, ¿por qué es recordado esto? Pues porque en México se compara la acción del rey de España Felipe VI, que pese a las amenazas, pese a los riesgos de que lo pudieran agredir, de hecho se dice que le lanzaron objetos, lo llamaron asesino además, fue a visitar a los damnificados por el paso del huracán Dana. Esto en Valencia, España. Fue. Incluso sin escoltas. Estamos hablando de una persona de la realeza, del rey de España, que no tuvo problemas en ir a reunirse con el pueblo español. Algo ha de saber, ¿no? O sea, digamos, Felipe VI de Borbón, pues está obviamente educado desde niño, desde la cuna, para ejercer funciones de gobierno, para tener estos protocolos de tener cercanía con el pueblo, con sus súbditos, que ahora esa palabra yo creo que les retintinea, les molesta mucho a todos, pero eso eran en realidad, ¿no? En realidad así se consideraba que el pueblo español, o todo pueblo que tiene un rey, son sus súbditos. Entonces se muestra derrotada una vez más pues esta dogmática republicana, liberal, sociodemócrata o socialdemócrata, en la que se presenta que pues el presidente no es un rey, entonces por tanto se supondría que es como un ciudadano, pero un ciudadano en funciones de ser el mandante constitucional, y se exhibe, mejor dicho, que López Obrador se comporta como una especie de dictador, de semidios inaccesible para el pueblo. No lo pueden ver, no lo pueden criticar, no pueden tener contacto con él, no pueden demandarle nada, los damnificados del huracán Otis, y cómo es que el rey de España va,
no espera a que vengan a él los damnificados, sino que él va a la zona del desastre, a la zona crítica, donde se contabilizan más de 213 personas fallecidas y se reúne con el pueblo español, cara a cara, para escuchar sus demandas. El día de hoy muchos medios, y tengo que denunciarlo frontalmente, para quedar bien con el narcopresidente López Obrador, mandan a hacer unos cartones realmente ofensivos contra el rey de España. Y dicho sea de paso, sigue la judía comunista, sigue la judía atea Claudia Sheinbaum, pues teniendo un éxito, porque utilizan un asunto de España, que es un país que está a miles de kilómetros al otro lado del océano, lo utilizan como la cortina de humo para no hablar de las masacres que ocurrieron durante el fin de semana, para no hablar de los atentados que ocurrieron en Sinaloa durante el fin de semana, para no hablar de las personas desaparecidas, las balaceras en cementerios que ocurrieron durante el fin de semana, para no hablar del asesinato de líderes satánicos durante el fin de semana. Todo eso pretenden ocultarlo. Ustedes ya tienen los programas previos donde pueden escuchar lo que realmente ha ocurrido en este país en las últimas 48 horas. Mire, por ejemplo, tenemos al periódico El Universal con el monero Chelo. El monero Chelo presentó una imagen del rey de España cargado por sus guaruras, lo cual es falso, no había guaruras, sobre un lodazal, donde todos los autos están inundados y apenas limpiándose una pizca de lodo en el ojo izquierdo. Esta imagen es completamente falsa. El rey de España no llegó siendo cargado. El rey de España no llegó tampoco a un lugar donde estuviera bajo el agua. Entonces, hay muchas cosas que se están ocultando. Por ejemplo, también la prensa corrupta, y ahora sí tengo que decirlo porque el editor del periódico El Universal no es justo, no es prudente que permita que se publiquen esta clase de calumnias. Este cartón es completamente absurdo, lejano a la realidad. Se está ocultando, por ejemplo, cómo fue destrozada la camioneta del corrupto socialista Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, presidente de España, quien está acusado de varios escándalos de corrupción por tráfico de influencias durante la pandemia, en que estuvo dando dinero a una aerolínea corrupta para que no quebrara, mientras se dejaba quebrar a las demás. Esa corrupción estaría administrada por su esposa, la señora Begoña Gómez, por lo cual eso es lo más polémico que hay con relación a esto. Todo eso no le interesa, representarlo en sus cartones el periódico El Universal. Nos vamos con otro. Obviamente los caricaturistas del panfleto La Jornada pues están directamente contra el rey de España. ¿Por qué? Porque es la cortina de humo que pueden utilizar para ocultar la criminalidad de López Obrador de no haberse presentado a atender a los damnificados del huracán Otis. Y este es el caso también. El llamado Enrique Galván Ochoa comparte una caricatura, un cartón para el periódico La Jornada del monero Hernández, en que se presenta al rey de España todo distorsionado, horrible, nadando sobre lodo, donde dice inútiles las huellas que deja a su paso. Vean cuánto odio, cuánta intención de distraernos de la cruel y triste realidad de nuestro país, que es un matadero, utilizando o haciendo un uso grosero de España. Desde que inició este criminal sexenio encabezado por la judía atea Claudia Sheinbaum, se ha caracterizado precisamente por tratar de distraernos con el asunto de España. Primero con la tontería de que no invita al rey de España, pero sí puede invitar a los representantes de Estados Unidos que nos robaron el 55% del territorio nacional mexicano en 1847. Luego, estar diciendo constantemente que el rey de España tiene que pedir perdón, porque hace 500 años Hernán Cortés, sus soldados españoles y más de 3,000 soldados tlaxcaltecas, o sea, soldados indígenas, así como algunos soldados de origen africano que acompañaban a la expedición de Hernán Cortés, acabaron con los asesinatos rituales y canibalismo que realizaban el imperio mexica, que tenía esclavizados a los más de 170 pueblos indígenas de la región.
Dice Sheinbaum que el rey de España tiene que pedir perdón y que también el Papa Francisco tendrían que pedir perdón por acabar con los asesinatos rituales. Bueno, mientras en lo que nos peleamos diciendo que si sí, que si no, que mira que la conquista fue esto, lo otro, descubrimos, y eso para mal de López Obrador y para mal de Claudia Sheinbaum, descubrimos que tenemos que conocer más de nosotros mismos, que tenemos que dejar de estar asimilando la propaganda de los medios de Estados Unidos, que nos quieren hacer pensar que nosotros tenemos que ser una imitación barata de Gringolandia. Tenemos entonces nosotros que redescubrir mucho de nuestra historia, algo en lo que ayuda, por ejemplo, leer los libros de la editorial Yus, algo en lo que ayuda mucho historiadores como el doctor Juan Bosco Abascal Carranza, que tiene grupos en los cuales enseña la verdadera historia de México. Nos ayuda mucho en todos estos sentidos a redescubrirnos a nosotros. ¿Quiénes somos? Porque nos han falsificado la historia como no tienen idea. Primero con esta idea de que tenemos que asemejarnos políticamente a un país que tiene las tasas más altas de drogadicción, de generación sexual, que es Estados Unidos, y que además es un pueblo que está esclavizado a una élite completamente extranjera. Luego, esta idea de Lázaro Cárdenas del Río de inventarnos falsas celebraciones como el Día de Muertos, que es una completa farsa, un completo absurdo. El trigo es europeo, ¿de dónde me vas a decir que el pan de muerto es indígena? Allá hace unos 84 años se comenzó con esta mentira del Día de Muertos, desarrollada por el dictador comunista y masón Lázaro Cárdenas del Río. Pero entonces nos damos cuenta que eso tampoco somos nosotros. Tampoco somos ese país de indios, idólatras, practicantes de brujería y canibalismo como quería retratarnos Lázaro Cárdenas. Nos damos cuenta que nosotros no somos eso. Eso de las Catrinas, por ejemplo, no existía antes de 1910. Por tanto, no puede decirse que es la identidad mexicana esos esqueletos con sombreros. Los alebrijes no existían antes de 1920. Sí, lo hizo un artista mexicano, pero tampoco podemos decir que es la identidad cultural de los mexicanos. Si nos ponemos a analizar detenidamente, todas estas cosas son ficciones que se nos fueron imponiendo, sí, hace 84 años, pero 84 años no definen la identidad de un pueblo, no dieron fundación a un pueblo. Se nos inventa por parte de falsos historiadores como Enrique Krauss que los pueblos indígenas secretamente en su marginalidad seguían sosteniendo sus cultos demoníacos. Yo también me atrevo a ponerlo en duda. Sencillamente eso no existía. No existía eso que posteriormente se viene trabajando. Y la máxima expresión de que eso se vino trabajando es aquella película horrible llamada Coco de la empresa masónica Disney, la empresa del masón Walter Elias Disney, un pedófilo muy poderoso y adinerado de los Estados Unidos, miembro de una orden masónica conocida como de Molay Internacional, que obviamente ha visto con buenos ojos una fiesta diabólica, lo mismo que el Halloween. El Halloween es una fiesta diabólica y comercial, y Día de Muertos no se diga que es también una fiesta diabólica y comercial, porque les permite vender veladoras, les permite... Dejemos de lado las veladoras que pueden tener alguna perspectiva religiosa y hasta cristiana, pero les permite comercializar comida en exceso, panes azucarados, les permite comercializar calaveras de azúcar, papel picado, que ahora proviene de China principalmente, muchos productos que se utilizan, que se comercializan al doble, porque no es solamente celebrar el mal llamado Día de Muertos, sino que es celebrar también esa fiesta con tintes luciferinos y sanguinarios violentos, como es el caso del Halloween, que para las sectas satánicas es el cumpleaños de Satanás, es el año nuevo satánico, la fecha del Halloween, o la festividad del Halloween. Y en el ámbito comercial, pues es vender que la calabaza, que los dulces, la industria de los dulces, obviamente que ganan mucho, y también los dentistas han de ganar mucho con todas las caries que se han de generar por el consumo excesivo de dulce, de azúcar. También hay mucha gente que seguramente puede empezar a sufrir de sobrepeso por el consumo excesivo de azúcares,
¿Qué puedo decirles? Bueno, todo esto es una amalgama también, en el caso del Halloween, de una agenda que pretende desarraigarnos culturalmente de nuestra nacionalidad. Es este globalismo aplanadora, es esta guerra cultural que pretende uniformizarnos a todos los pueblos. Repito, de una forma de deshumanización piensan igualarnos a todos, piensan que nuestras culturas son intercambiables o que son todas las culturas igualmente válidas o igualmente avanzadas o igualmente civilizadoras, lo cual es una perspectiva falaz, una perspectiva absurda. Y eso es lo que se nos está vendiendo o lo que se nos está comercializando por muchos manipuladores de la mente, por muchos programadores mentales. Eso es lo que veo yo, sin ánimos de exagerar y tampoco sin ánimos de generar una ola de terror o de llamar a una posición radical. Es simplemente decir, nosotros no debemos de participar en eso porque son distintas formas de falsificación cultural. Creo que esa es las dos palabras que pueden definir esto, una falsificación cultural para generar una determinada conducta de consumo. Bueno, pues vamos con otra nota. En Oaxaca lamentablemente fue privado de la vida un migrante haitiano, le dispararon en la cabeza y quedó sobre la acera. Esto en San Pedro Tapanatepec, en el estado de Oaxaca, gobernado por el partido Morena. Fue privado de la vida un migrante haitiano de raza negra y es otra de las imágenes lamentables que podemos reprocharle a un corrupto funcionario como Alberto Pérez Cano, de la Organización de los Estados Americanos OEA, que hoy se le ocurrió negar que la migración sea un drama, sea un problema. Las cadenas de televisión mexicana Televisa, Televisión Azteca y Grupo Milenio ocultaron la noticia de la denuncia de actas planchadas por parte de la consejera del INE, Claudia Zavala, en el INE, que estaría exhibiendo una manipulación electoral a favor de Claudia Sheinbaum Pardo en las pasadas elecciones del 2 de junio del año 2024. Esta denuncia es importante porque Claudia Zavala acusa que PAN, PRI y PRD se negaron a denunciar esto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con lo cual nos estarían diciendo que o están amenazados o son cómplices descarados del partido Morena, y que se negaron a cualquier posibilidad de impugnar la corrupción electoral que ejerció Claudia Sheinbaum y López Obrador para imponer a esta señora 6 años en la presidencia que garantizan impunidad y robar dinero para la familia de López Obrador con recursos públicos. Sinaloa, más de 470 asesinatos durante este fin de semana ya se suman en la guerra entre los Chapos y los Mayos que Claudia Sheinbaum ordenó a los medios callar y censurar. Sinaloa, más de 4 personas fueron asesinadas, oficialmente reconocidos por la Fiscalía General de Sinaloa y los medios de comunicación. Recordar que la Fiscalía General de Sinaloa está controlada por el narcogobierno de Rubén Rocha Moya, ligado al cártel de Sinaloa, ex socio del Mayo Zambada. En Sinaloa, narcos usan videojuegos como Call of Duty y Roblox, presuntamente para reclutar menores de edad en el estado de Oaxaca. Esto es lo que aseguró la Narcofiscalía de Sinaloa. En Sinaloa, Estados Unidos sentencia al narcotraficante Jesús Zazueta, Brian Jesús Zazueta, a 23 años de prisión por traficar fentanilo. Cuando fue detenido, fue acusado por tener la posesión de más de 42,000 pastillas de fentanilo. Esta sentencia debería de obligar a este señor Zazueta a tener una colaboración con las autoridades estadounidenses. En Sinaloa, asaltan un banco en Culiacán. Al cajero, pues lo amenazó un sujeto desconocido con un objeto extraño. Pues no sé qué habrá interpretado el cajero, pero para no arriesgarse, fue prácticamente un asalto psicológico. Para no arriesgarse, pues finalmente le entregó todo el dinero que tenía en la caja y de esa forma pues el sujeto se retiró.
No se sabe si este objeto extraño sería un explosivo o sería simplemente una especie de señuelo o un engaño. En Sinaloa, pese a violencia, la fiscalía únicamente reconoció el día sábado 2 asesinatos, 3 levantones o secuestros o personas desaparecidas y 6 autos robados. Esto lo informó el periódico El Debate. En Sinaloa, atacan un convoy militar de la Guardia Nacional en Campo Cuba, esto en la carretera número 24. Reportaron 4 detenidos y un militar herido tras el enfrentamiento, tras la balacera. Esto lo comunicó el periódico Noreste. En Sinaloa. Bueno, en Sinaloa, Estados Unidos ha catalogado con nivel de inseguridad número 4 al estado. Recomienda a los estadounidenses no viajar a Sinaloa. El tono se eleva por parte de los Estados Unidos porque ya dice que hay operaciones terroristas en Sinaloa. Y esto es un jalón de orejas para la presidente Sheinbaum, porque ahora sí le están diciendo: a ti no te gusta que digamos que hay terrorismo, pero sí hay terrorismo en tu país. Localizan 2 cuerpos en la carretera Mazatlán-Culiacán en el poblado 26 de enero, esto en Elota. Recordemos que Elota es municipio gobernado por Morena, directamente por Ana Karen Val, que se supone que es amante del narcotraficante Zazueta, así denunciado por la periodista mexicana Anabel Hernández. Se desconoce la identidad de los cuerpos de estas personas, pero obviamente que si están vinculados a Elota, pues tiene que ver con el cártel de los Chapos, porque al parecer Ana Karen Val se entiende con ellos. Sinaloa, reporta la Secretaría de Seguridad Pública 2 homicidios por impacto de arma de fuego y un robo a una institución bancaria, lo que les había detallado con anterioridad. En Sinaloa roban 20 carros diariamente. El 52% de los autos que fueron robados por grupos criminales de la droga, algunos para ser incendiados, otros para huir o para utilizarlos en operaciones criminales como sicariato, pues fueron robados en septiembre, el 52%. Estamos hablando de más de 680 vehículos que han sido robados, desaparecidos por la guerra de los Mayos y los Chapos. Una crisis de seguridad, un robo, un daño al patrimonio de los sinaloenses, que también quieren que permanezca oculto, mientras pues los medios nos quieren hablar de infinidad de trivialidades, vamos a decir boberías. Nos quieren hablar de esa clase de cosas para que no nos demos cuenta, para que no reclamemos, para que no reflexionemos, para que no nos indignemos con lo que está ocurriendo en el país. Suman 2 jóvenes sin vida y 3 menores lesionados tras los hechos violentos en Apatzingán. Esto lo comunicó La Voz de Michoacán, les comunicaba desde el día sábado que ocurrió una balacera. Vamos entonces a hacer una pausa y regresamos con las portadas de este 4 de noviembre. Se fortalece este programa gracias a su apoyo. Recuerden que este programa pues está ahí en el peligro de siempre ser censurado, de sufrir baneos. Por tanto, pues les solicito que me apoyen con su poderoso me gusta, con compartir los podcasts, porque finalmente es un programa de radio, y también, si se puede, con algún donativo para seguir con este programa. Para la elaboración de este programa se invierte valioso tiempo, se invierte en valiosas horas revisando la información, preparando los contenidos, desarrollando también la propia infraestructura sonora o el propio lenguaje radiofónico de este programa, gastos en energía eléctrica, gastos en muchas cosas que se necesitan para hacer un programa de radio de calidad. Pues bueno, vamos ahora con las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. Iniciamos con el periódico El Universal, el gran diario de México. A pedradas y con lodo. Valencia, los reyes de España, Felipe y Leticia, visitaron ayer Valencia
convertida en una zona de desastre por el huracán Dana, que provocó inundaciones y dejaron más de 200 muertos. La gente reaccionó furiosa lanzando piedras y lodo a los monarcas. ¡Fuera de aquí!, gritaban los damnificados. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien llegó junto con los reyes, se marchó rápidamente. El monarca intentó hablar en vano con la gente. Pues fíjese que esta noticia, esta nota, no es pues no es acorde a cómo se dieron los hechos. Lamentablemente el periódico El Universal está falseando también mucho de lo que ocurrió. Y aquí lo que debería de ser la portada son las críticas del pueblo de México. ¿Por qué el rey de España no tuvo miedo de irse a meter al fango, de irse a meter ante una masa, una turba, un pueblo enardecido, porque se ha trazado la ayuda, porque se considera también que las autoridades hicieron poco para proteger a la población? ¿Por qué no se le compara con la crueldad, con la corrupción de López Obrador, de decir yo no voy a ver a los damnificados del huracán Otis en Guerrero porque me pueden faltar al respeto? Esa debería de ser la nota. Como titular principal tiene el periódico El Universal: petroleras bajan deuda, pero Pemex la mantiene. En tanto que otras empresas petroleras lograron reducir sus pasivos sustancialmente en 2019 y 2014, en 2019 y 24, la mexicana Pemex permanece como la que tiene mayor déficit, es decir, las mayores pérdidas, con una deuda superior a los 97,000 millones de dólares. Esta cifra es importante, hay que guardarla. Es información de la columna de Everardo Martínez. Susana Cazorla, que es socio consultora de SAC Energy, dice que de seguir así, Pemex, y si no se hace un cambio de enfoque a las actividades más rentables, en 2030 vamos a tener peores niveles de deuda. Y ya también tenemos problemas energéticos, hay apagones en el Estado de México. El contrato Birmex, dice que contrató Birmex personal sin acreditar perfil adecuado. Birmex es, hagan de cuenta, la organización del Estado que se dedica a distribuir diversos medicamentos. Bueno, pues detecta la Auditoría Superior de la Federación plazas ocupadas por gente sin estudios y sin experiencia. Clásico, ¿no? Es el signo distintivo de los gobiernos de Morena. Birmex, que por alguna extraña razón dicen que significa Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, presentó anomalías en la contratación de personal calificado, según una auditoría realizada por el órgano interno de control conocido como OIC, órgano interno de control, que halló irregularidades en la contratación de personal, entre ellos la duplicidad en los cargos, o sea, contratan una persona, varias personas quise decir, para una misma función, entonces no es necesario, a lo mejor eso lo podría hacer una persona o dos. Falta de documentos que acrediten su grado de estudios y gente sin el perfil para ese puesto. Al menos 27 plazas importantes están ocupadas por gente con esas características. Legado del gobierno de López Obrador. Cuida el legado de Chespirito, dice la actriz y productora Florinda Mesa, viuda de Roberto Gómez Bolaños. Este señor que al parecer tenía veneración por el perverso Charles Chaplin, que es de donde viene todos estos nombres con cha de sus personajes. Pues a mí nunca me gustó particularmente su forma de humor, creo que siempre careció de perspectivas políticas y muchos se les ha acusado de hacer glamour o de hacer diversión, primera de situaciones de, vamos a decir, situaciones bobas y también de la pobreza. Se hizo como una especie de aplauso o burla de la pobreza. Recordemos en el contexto en que surgieron esos programas de comedia, de humor, ¿no? En el caso de Televisa. Y además que hay una vinculación directa entre
Entre Roberto Gómez Bolaños, la música que utilizó, que es propiedad de Walter Elias Disney, de la corporación Disney, y algunas cosas incluso de carácter ocultista o brujeril que ocurrieron en su programa El Chavo del Ocho. Cuando uno de los personajes llama con repetidas ocasiones a Satanás, que supuestamente es el nombre de una mascota, suena la música de Dumbo, donde en la película de Dumbo también se habla de Satanás. Y también, pues en una amplia variedad de películas se menciona a Lucifer, a Satanás, a Lucifer, se mencionan en las películas de Walter Elias Disney. O sea, no es algo desconocido ni algo que yo me esté inventando. Ustedes pueden verificar. Las nuevas retransmisiones que está haciendo Televisa, por lo menos desde el año 2018, de estos programas, han eliminado la banda sonora original que era propiedad de Disney. Pero en algún momento pueden verificar que sí, que la antigua banda sonora es propiedad de esa corporación. Alcaldes de Guerrero, víctimas o cómplices. La actividad del crimen organizado en el estado los convierte en el eslabón más vulnerable, aseguran. Que los alcaldes pueden ser víctimas o cómplices del narcotráfico porque los han dejado al abandono del gobierno federal. Hasta la fecha no hay justicia para el alcalde de Chilpancingo Guerrero, Alejandro Arcos Catalán. Y se sabe perfectamente quién lo asesinó, qué grupo criminal lo asesinó, el cártel Los Ardillos, pero no se emprende ninguna acción en contra de ellos porque tienen pacto con la gobernadora Evelyn Salgado, y Sheinbaum tampoco va a romper esa alianza que le podría costar hasta la vida al narcopolítico Félix Salgado Macedonio, que es el que es la articulación de ellos, incluso acusado sí por el mismo narcotraficante Celso Ortega. Así que bueno, pues lo dejan ahí y no va a pasar nada. El dólar estadounidense supera los 20 pesos con 77 centavos en este día. El periodista judío mexicano estadounidense, si se dice así, Leon Krauss, pues tiene también una columna de opinión en el periódico El Universal y publica también una columna para el periódico The New York Times, y dice que él ya realizó su voto de odio contra Donald Trump, porque dice que Donald Trump es el culpable de todos los grandes problemas de Estados Unidos. Yo veo realmente bárbaro cómo es la arrogancia de este señor, Leon Krauss, que cree que puede él, desde un órgano de propaganda privado como es el New York Times, dictar qué es. O sea, él dice que hay una democracia que es inválida, ¿no? O sea, la elección del pueblo, que sería nosotros un pueblo cristiano, rechazar el ultraprogresismo, el aborto, la depredación que quiere Kamala Harris, esa es la mala democracia, ¿sí? Es la mala democracia y son las malas instituciones. Y él va a venir a hablarnos desde el panfleto del New York Times, que es un medio de comunicación judío, propiedad de una familia judía, o sea, no estadounidense, vamos a decir, porque el pueblo estadounidense tiene otro ADN, tiene otro origen, tiene un origen británico, tiene un origen inglés, anglosajón, no sé, pero no es ese, ¿no? Y tanto lo que ocurre en México como en los Estados Unidos es que estas personas, simplemente por la arrogancia de su poder económico, por la arrogancia de sus fortunas, piensan que nos van a venir a dictar lo que es, nos van a venir a enseñar lo que es la correcta democracia o lo que es la correcta forma de votar. Porque hay una forma de ser democrático mala. Si no es la que ellos quieren, si no es lo que ellos exigen, es malo, dicen. Y viene y entonces nos quiere decir que él ya fue a hacer su voto contra Donald Trump y llama a todos a votar contra Donald Trump, este señor que no vive en México, pero luego también dice meterse en los asuntos de México, vive en los Estados Unidos, no sé de qué vive en los Estados Unidos, dudo mucho que solamente viva de publicar artículos, y parece que él, ¿por poder de quién? ¿Por mandato de quién? O sea, ¿quién te eligió para que tú te vengas a tratar de erigir como en el líder de opinión? La realidad de las cosas, y así es como yo veo las cosas, y yo creo que como la ven la mayoría de los mexicanos, todo esto que hacen, todo esto que escriben, todo esto que radian, no cae en un lugar que se pueda guardar en el corazón de México, en el alma de México,
porque realmente nosotros no vamos a tomar en perspectiva la opinión de una persona con el historial como León Krauss. No logra conectar, vaya, ni sus gustos musicales, ni sus gustos culturales, ni la forma en la que habla, ni las ambiciones políticas que persigue, ni las cosas que nos dice que debemos de preocuparnos. Nada de eso logra conectar con nosotros porque él propiamente no es mexicano, no entiende cómo llegar al pueblo de México, no entiende cómo es el alma del pueblo de México. Esencialmente yo tengo que decir que el día de ayer es amargo escuchar, o sea, es inútil, vamos a decir, escuchar medios de comunicación bien establecidos que gozan de la aprobación de la Secretaría de Gobernación, porque no me van a decir que todos los que salen en televisión tienen la aprobación de la Secretaría de Gobernación. Si la Secretaría de Gobernación pudiera censurarme, acallarme, pues ya lo hubiera hecho. Si estuviera yo en un medio como Televisa, como TV Azteca, no van a permitir que haya la apertura a las ideas y a los exponentes del pensamiento mexicano, porque ellos están encaprichados con la idea de que nosotros tenemos que volvernos norteamericanos o peor aún cosmopolitas, ya sin ningún arraigo cultural, sin ninguna perspectiva moral ni ética, simplemente práctica al uso y a la carrera, que es lo que a ellos les encanta un mundo así de enfermo, de neurótico, no tengo otra forma de definirlo. Y León Krauss el día de hoy pues presenta su columna totalmente incendiaria y de odio contra Donald Trump, porque dice que él es el culpable de todo lo malo que nos pasa. O sea, fueron 4 años de paz con Donald Trump, pero León Krauss vio otra película, seguramente vio otra película muy distinta. Excelsior, cierre de opiniones. Mientras los residentes de las inmediaciones de la Plaza de Toros y el Estadio Azul celebran la suspensión, restauranteros temen que sus ventas caigan. Pues sí, pero ese es el problema cuando las personas se rigen únicamente por un interés de beneficio de ganancia, por un interés económico. Ayer escuchaba, por ejemplo, a Enrique Quintana diciendo que Donald Trump era lo peor para México, que porque podría desestabilizarse el peso mexicano. ¿No se da cuenta de la araña que tenemos dentro de la boca con Claudia Sheinbaum? ¿Del escorpión que nos estamos tragando todos los días con Claudia Sheinbaum? Que ella hizo que el dólar se disparara, ella hizo que las inversiones estén huyendo, con las reformas de destruir los organismos constitucionalmente autónomos, con la reforma que desaparece el Poder Judicial, con las reformas que militarizan México, que establecen la impunidad para los crímenes contra la población mexicana por parte del ejército de las fuerzas de represión, los granaderos. No ve nada de eso Enrique Quintana, que se supone que es una persona estudiada de la redacción del periódico El Financiero. Estallan contra los Reyes, titular sensacionalista del periódico Excelsior, que busca quedar bien con el narcopresidente López Obrador. No hace ninguna referencia el periódico Excelsior a la comparación que se hizo con el cobarde López Obrador, que ni se presentó, ni siquiera se presentó a ver lo que pasaba con el huracán Otis. Nunca se reunió con los damnificados por miedo, dice, a que le faltaran al respeto. Pero ¿sabe también con quién no se reunió? López Obrador tampoco se reunió con Xóchitl Gálvez. Le tenía miedo. Tampoco se reunió con las madres buscadoras. Las madres que han encontrado miles de fosas durante los 6 años del narcopresidente López Obrador. Pues no, porque si se reunía con las madres buscadoras, podían enojarse los narcos. Podían enojarse los sicarios del cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco, de la familia michoacana, del cártel Los Zetas. Podían enojarse. Y esos son sus amigos. Recuérdese que durante el gobierno de López Obrador se perseguía con amenazas de muerte a los periodistas como Carlos Loret de Mola, utilizando la unidad de inteligencia financiera, las amenazas, los insultos, el sojuzgamiento, los apodos. Pero nunca se le dirigió una palabra violenta, una expresión incorrecta a los narcotraficantes, a los líderes de los cárteles de la droga. No, con ellos sí quedaba bien López Obrador, con ellos sí quería quedar bien, no con los mexicanos. No con los periodistas, no con los activistas. Los activistas siguen insistiendo a Sheinbaum que deje de verlos como sus enemigos. Ella los sigue viendo como sus enemigos. Presupuesto 2025. El INE solicitará más de 13,000 millones de pesos para la narcoelección judicial
el fraude que prepara Claudia Sheinbaum el 1 de junio de 2025, en que los comités de Morena previamente habrán elegido a todos los candidatos, a todos los jueces, para controlar la justicia y garantizar la impunidad a grupos criminales de la droga que han patrocinado las campañas presidenciales de López Obrador desde 2006, 2012 y 2018, según la información que nos ha compartido Anabel Hernández, periodista de investigación. El monto total que el instituto busca para el próximo año supera los 40 millones de pesos mexicanos, lo que representa 35% más que lo que se gastó en elecciones en el año 2024. Dato importante para apuntar, son más de 40,000 millones de pesos tirados a la basura en una elección de jueces. Mi recomendación para los jueces, ministros, magistrados, para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya lo hicieron es: todos deben de renunciar. Nadie debe de presentarse a la elección de narcojueces. Todos deben de renunciar, todos deben de retirarse con su pensión, con el actual monto que tienen, que no es poco, que está bien. Y de esta forma, la narcopresidente Claudia Sheinbaum tendrá una crisis. Les va a estallar en la cara una de las peores crisis políticas que se haya visto en México. Porque, a ver, sin jueces te van a ir a tumbar la puerta del Palacio Nacional. Porque tú ocasionaste esto, sin impartidores de justicia. No deben ningún juez seguirle el juego al narcopresidente López Obrador. No deben de prestarse, no deben de humillarse a presentarse a una narcoelección. El factor latino es clave para la presidencia de los Estados Unidos. Mañana son las votaciones, es lo que dice Pascal Beltrán del Río. El peso político del voto latino, hace 4 años Joe Biden no habría ganado. Por cierto, los principales medios de propaganda y desinformación de este tipo constantemente están diciendo que Donald Trump es perverso porque habría dicho porque un comediante se presentó en el Madison Square Garden de Nueva York a hacer un chiste que ni siquiera nos lo cuentan, nada más nos cuentan ese pedacito. Que hay una isla repleta de basura que se llama Puerto Rico. Tiene problemas Puerto Rico, a eso es a lo que se refería, pero todo lo distorsionan para decir que hay una forma de racismo generalizado por Donald Trump que ya no se lo creen, y que ahora, si se dan cuenta que la economía estaba en mejores cifras durante el gobierno de Donald Trump, pese a lo que se dijera del supuesto racismo o lo que quieran, eso es lo que más importa. Les importa más el bolsillo a los latinoamericanos que las narrativas falsas, que las manipulaciones absurdas de Kamala Harris, porque dígame qué cosa más racista, qué cosa más dañina puede ser que Kamala Harris impulsa que se sigan gastando millones de dólares en matar mujeres y niños con el dinero que están imprimiendo y que genera la enorme inflación de más de 20 puntos en los Estados Unidos, para generar guerras en Ucrania, en Israel y una próxima en China. El órgano de propaganda y desinformación del periódico La Jornada presenta: los insultan y les avientan lodo. O sea, ellos quieren seguir hablándonos del rey de España. Nada del narcopresidente López Obrador y sus 6 años de masacres. Ni de que están desaparecidos 191,000 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación no puede encontrar en qué se gastó López Obrador. Se los gastó y desapareció. Déjenme decirles que el rey de España no tiene ni la mitad de esos gastos. Como rey de España no tiene ni la mitad de los gastos de lo que nos robó López Obrador. De las pérdidas económicas ni se diga. Mercados financieros dan ventaja a Donald Trump. Elección en Estados Unidos, la última llamada para motivar a los votantes, dice La Jornada. Bueno, una portada muy pobre, una portada en la que no hay nada de balaceras en los cementerios durante el fin de semana, que sí ocurrieron, pero ellos, miren, pico de cera, callados completamente. El periódico Milenio tiene hoy en su portada, con encuestas parejas, Trump aviva discurso de un fraude electoral. Kamala Harris tiene una ligera ventaja de 4 de los 7 estados clave y el magnate tiene 2, según los analistas. Analistas que son opiniones que no nos convienen, que son opiniones verdaderamente tendenciosas y en su mayoría adictos al dinero público. Agustín Basabe, salomónica salida que endereza la retorcida reforma. Dice que
que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación le están dando una salida fácil a Claudia Sheinbaum que incluso hasta le pudiera beneficiar. Sí, pero ella es una extremista, ¿eh? Ella no va a reconocer lo que diga la Corte, estoy plenamente seguro de eso. Mañana es la manifestación en apoyo a la Suprema Corte. Rana Forobar, gane quien gane, hay que revertir el declive político y social. Pues para saber a qué se refiere, Gerardo Esquivel, ¿qué hacer con tanto ahorro de largo plazo en México? Pagarlo, pagarlo, dar los rendimientos, pagarlo y administrarlo bien, ¿no? Vamos con nuestra siguiente portada, es el periódico Reforma, y yo creo que con relación a las portadas será... no, todavía falta el periódico El Sol, que El Sol, ahora sí hablamos de palabras mayores, ha hecho las mejores portadas en las últimas semanas. Alertan de narcoterrorismo, incautan 980 narcodrones. Busca la Secretaría de la Defensa Nacional comprar equipos para frenar ataques explosivos. Una nota de Benito Jiménez. Ante el aumento de ataques con narcodrones equipados con explosivos por parte de los grupos criminales de la droga, dice el ejército mexicano que gastará 950 millones de pesos para comprar equipos de detección, inhibición, neutralizadores de estos artefactos. Sí, ¿y quién se lleva el dinero? Seguramente las compañías militaristas o armamentistas de Estados Unidos, y tanto que andan mintiendo que están en contra de ellos. En los últimos años, los cárteles de la droga han aumentado el uso de drones explosivos, no solo contra el ejército, sino contra funcionarios, policías estatales y municipales y civiles. En su solicitud de recursos, Sedena explica que pretende utilizar estas unidades en eso. Actualmente los soldados usan binoculares para detectar drones, entre los cuales tienen que distinguir un uso recreativo y el que representa una amenaza. El uso de estos artefactos ha sido documentado por autoridades federales y locales. Apenas en febrero de este año 2024, 4 soldados perdieron la vida y 9 quedaron heridos de gravedad por la utilización de drones en los límites de Coalcomán y Tepalcatepec en el estado de Michoacán. Sí, lo recuerdo. Además de esa entidad, los otros estados, con alerta por el uso de drones explosivos, pues afecta las operaciones cuyo uso Estados Unidos cataloga como narcoterrorismo en Nuevo León, Jalisco, Puebla, Chiapas, Guerrero y Guanajuato, de acuerdo con la Sedena, que proyectó la compra de 434 inhibidores o sistemas antidrón. El pasado 8 de marzo, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, advirtió del uso de estos drones. 980 artefactos fueron decomisados en Michoacán, gobernado por Morena. En Guanajuato, otra de las entidades donde se utilizan reiteradamente estas armas, desde el año 2017, fueron reportados por el fiscal Carlos Samarripa, que dio a conocer el decomiso de drones equipados con poderosas bombas y detonadores. Galeb Krame, coautor del estudio Narcodrones rastreando la evolución de las tácticas aéreas de los cárteles en los conflictos de baja intensidad en México, advierte sobre una creciente sofisticación de tecnología por parte de los grupos criminales de la droga. Recientemente la tecnología de los drones ha alcanzado niveles cada vez mayores de sofisticación con la incorporación de tecnología implementada y suplementaria y complementaria de las cámaras térmicas capaces de sostener cargas extra pesadas. Bueno, ahí lo que dijo, yo creo que fue un error de la redacción, la parte final. Lo que está diciendo es que pueden ver a través de los muros, a través de las paredes. Tienen visión calorífica. Y esto ya nos habla de un equipamiento que anteriormente únicamente gozaban de tener los militares. Pero hoy en día esta clase de mirillas, esta clase de lentes de visión calorífica, que todos recordarán, por ejemplo, se han visto en la película Depredador. El depredador puede tener esas distintas visiones en la película de ciencia ficción, pues es una realidad. Y ahora le estarían utilizando los narcotraficantes drones con visión calorífica, que pueden ver a través de las paredes, a través de los techos de una propiedad, de una casa, de un edificio de gobierno, etc. Es una superioridad táctica muy considerable. Llevan a corte voto fantasma de Pedro Aces. Natalia Vitela dice: el Partido Acción Nacional impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la reforma en materia de supremacía constitucional. Es decir, que Morena tiene la capacidad, quiere una reforma para poder hacer reformas que violen derechos humanos. Eso de supremacía constitucional, cuando se lo dices a alguien en la calle, no lo va a entender. Tienes que explicarles qué es.
Dicen que hubo un voto fantasma porque no asistió el masón Pedro Aces, que es uno de los cofundadores corruptos del partido Fuerza por México, que utilizó el masón Manuel Jiménez Guzmán para robarse dinero para el partido Morena. En una acción de inconstitucionalidad, el PAN pide a la Corte que dé vista al Ministerio Público, a la Fiscalía, para que investigue a Pedro Aces por una votación ilegal, a distancia. Esto vulneró la ciberseguridad del proceso. Se dio trámite legislativo al dictamen de la reforma que establece que Morena pueda hacer reformas que violen derechos humanos, pero este señor no estaba el 30 de octubre. No estaba presente, estaba en Nueva York. Estaba en Nueva York viendo la Serie Mundial de los Dodgers contra los Yankees. De acuerdo con el recurso promovido por el diputado Germán Martínez de Partido Acción Nacional, el voto a distancia por parte de Pedro Aces no procedía de ninguna manera ni con ningún medio tecnológico. El PAN, según la impugnación, la mayoría parlamentaria abusa de la ley fundamental y realiza irregularidades en el proceso legislativo. Pues ojalá que esto prospere, porque en efecto es ilegal que este señor, estando en Nueva York, diga que vota. Prevén noche larga en los Estados Unidos otra vez. Imagínense qué sociedad tan decadente es los Estados Unidos, que cada 4 años tienen que ir a votaciones. Cada 4 años. Digo, ahora que estuvo el pésimo gobierno de Biden, pues hasta es un alivio. Pero en otras ocasiones, digo, es demasiado desgastante, demasiado costoso estar cada 4 años. Cada 4 años con lo mismo. Emilia Martínez escribe: la candidata demócrata Kamala Harris y su rival republicano Donald Trump llegan empatados. Yo digo que no, Las encuestas que hemos visto muestran una ventaja significativa de Donald Trump sobre Kamala Harris. Las encuestas serias, las que se han hecho, digo que son serias porque se han hecho a 10,000 personas, por ejemplo. Podemos hablar de algo ya significativo cuando hablamos de 20,000, de 10,000 personas encuestadas. No es muy serio cuando se hace simplemente a 1,000. La moneda está en el aire y las encuestas no arrojan una posibilidad clara de triunfo. Según ella dice, la Universidad de Indiana, una especialista supuestamente en encuestas, Vanessa Cruz Nichols, es posible que debamos de esperar días o semanas para conocer el resultado. Ya empezaron con esa clase de trampas otra vez. Porque esas son trampas, Debe de saberse desde el principio, por conteo rápido, por lo que sea, ya bien quién es el ganador. Porque parece ser que quieren otra vez hacernos el cuento largo de que van a pasar meses o incluso hasta años y que van a decir que lo siguen contando. Habrá estados que quieran hacer un recuento, que quieran contar los votos otra vez, especialmente si hay un margen muy pequeño de diferencia, de menos de un 1%. Entonces creo que al día siguiente, el miércoles, todavía no vamos a saber quién es el presidente, explicó para Grupo Reforma. Qué raro, porque antes se sabía bien rápido. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero antes se sabía que había ganado Bush, se sabía que había ganado Clinton, se sabía que había ganado el otro Bush, el padre, se sabía que había ganado Reagan. Era muy rápido. Al día siguiente ya se sabía quién era el nuevo presidente, el presidente electo. Y ahora dicen que no. El resultado de Cruz Nichols dependerá, dice, de los electores que no tomen en cuenta las encuestas, que no han votado antes, los primeros votantes. En 2016, cuando Trump ganó, fue porque él pudo atraer los votantes que están fuera de las ciudades, en las partes más rurales, los votantes blancos, que vienen de comunidades fuera de las ciudades, fueron los primeros en muchos estados y por eso las encuestas no fueron muy certeras en 2016. Vil falsedad que las encuestadoras estuvieron manipulando los resultados. Bueno, me consta directamente de una. Consulta Mitofsky es una encuestadora sionista que, si no mal recuerdo, siempre ha sido sesgada al Partido Demócrata. Cuando había ganado Bush, seguían insistiendo que había ganado Kerry. O sea,
Prácticamente todas las encuestadoras sabían que el favorito era Bush y le seguían dando la preferencia a John Kerry. Reprueban a... Vamos con otra nota. Esto de las encuestadoras es inútil porque finalmente hay mucha tendencia, muchos intereses contrapuestos, ¿no?, de estas encuestadoras. Reprueban a AFAC a 5 años de su creación. Una nota de Saraí Cervantes. Tuvo 5 años la Agencia Federal de Aviación Civil, que sustituye a la Dirección General de Aeronáutica Civil, conocida como DGAC. Especialistas consideraron que el cambio fue prácticamente nulo y enfrenta grandes problemas ahora en operaciones. Solo se cambió el nombre, denunció Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, conocido como INIJA. Yo ni siquiera sabía que existía un instituto con ese nombre. Asimismo, comentó que la agencia enfrentó problemas de falta de presupuesto para cubrir con sus obligaciones. El 95% de su presupuesto se ocupa solamente en pagar la nómina de los trabajadores, 700 millones de pesos, cuando requiere más de 2.000 millones de pesos para estar funcionando adecuadamente. Comentó además que la AFAC se militarizó al otorgar algunos cargos directivos a personal de las Fuerzas Armadas que no tienen experiencia en aviación civil, solo en aviación militar. Y eso es grave porque entonces quiere decir que no le entienden mucho al negocio de las aerolíneas. El Financiero. Activan alta volatilidad financiera las elecciones en Estados Unidos, se avecinan episodios de incertidumbre para la economía mexicana. Siempre, ¿no? El Economista. En septiembre se perdieron 276,000 puestos de trabajo. Dato malo. Es el 5º mes consecutivo de este año 2024 con saldo negativo en la generación de empleos. En los primeros 9 meses, el saldo de empleo generados fue de 277,818 empleos, pero se han perdido ahora 276,000, es decir, está quedando otra vez igual. El desempleo en el sector informal se ubicó en 54.2%, mientras que el sector formal perdió 88,158 puestos de trabajo en el mes. Las generaciones de empleo enero-septiembre han sido, sin considerar en 2020 el año que menos empleos tuvo, sobre todo por la contingencia sanitaria decretada por la OMS, que quebró la economía, de los últimos 10 años, para ese periodo con las mayores afectaciones en el sector manufacturero y la agricultura. Diario de Yucatán, y yo creo que este sí va a ser el último que revisamos. Peregrinaje por la paz. Más de 20,000 indígenas piden justicia por la muerte del sacerdote jesuita padre Marcelo Pérez Pérez. Marchan en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Más de 20,000 indígenas que conforman 9 etnias poblacionales, creyentes y organizaciones. Creo que hubo una explosión. Vamos a hacer una pausa y les comento qué es lo que ha ocurrido.
Continuamos. Pues no tengo ni la menor idea de qué fue esa explosión, pero cimbró este edificio y entonces pues hay que estar al pendiente de qué es lo que está ocurriendo, porque pues con la situación actual del país no se sabe. También obviamente que nunca me ha tocado estar transmitiendo y que se registre un sismo o algo por lo cual se tenga que desalojar un edificio, un incendio, una explosión. Pero sí es muy importante estar al pendiente de lo que ocurre alrededor cuando se está haciendo un programa así. De momento no tengo conocimiento de qué fue lo que explotó, pero vamos a ya prácticamente a terminar y a lo mejor y me entero posteriormente. Les comentaba sobre que hubo un peregrinaje, una manifestación pacífica para exigir paz, para que las autoridades del gobierno de Chiapas, gobernado por Morena, brinden seguridad a las comunidades indígenas que son las más afectadas por la presencia de grupos criminales de la droga. A pesar de que el gobierno de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum se han intentado presentar como los gobiernos más indigenistas de la historia de nuestro país desde el régimen de Lázaro Cárdenas del Río, la realidad de las cosas es que no es así. Se ha tratado con crueldad, se ha tratado con abandono, con indolencia, con discriminación, podríamos decir, una discriminación que es más silenciosa que estarlos atacando directamente, que no atiende a sus demandas, a sus justas demandas de los pueblos indígenas que son parte del pueblo de México, un pueblo étnicamente variado y culturalmente diverso. Más de 20,000 indígenas de 9 etnias, pobladores, creyentes y organizaciones civiles peregrinaron ayer por las calles de San Cristóbal de las Casas para pedir justicia por el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Los manifestantes y la diócesis de San Cristóbal de las Casas señalaron que la violencia va en aumento en la región. Hay más asesinatos, patrullas en camionetas y motocicletas que acosan a la población y a los defensores de derechos humanos, así como a los periodistas y a los representantes del clero católico mexicano. Los contingentes salieron de 3 puntos de la ciudad de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, todos de las etnias portando banderas blancas en símbolo de paz. De hecho, con la palabra paz. Otras más pedían que se fuera el crimen organizado, alto a la narcopolítica, justicia para el padre Marcelo, alto al desplazamiento forzado, gobierno asesino, matas a sacerdotes, constructores de paz. Ese es el reclamo más fuerte, dirigido a Claudia Sheinbaum. Gobierno asesino, matas a sacerdotes, constructores de la paz. El reclamo de los pueblos indígenas, de más de 20,000 indígenas en esta manifestación contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. La Arquidiócesis Primada de México exigió la construcción de la paz, que debe de surgir desde el diálogo, la escucha y deben de eliminar la polarización, el discurso de odio de Morena, de división de los mexicanos. Nuestra exigencia es unánime. Queremos paz, una paz que emerja desde lo profundo, que sea sólida y duradera. Eso es lo que están solicitando los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas reales, no las brujas que convocó Claudia Sheinbaum para que le hicieran un ritual para que invocara a espíritus malignos, a espíritus inmundos en el Zócalo de la Ciudad de México. Los pueblos auténticos, los pueblos indígenas, reclaman la falta de sensibilidad de Claudia Sheinbaum Pardo con relación a la delincuencia organizada. Invocamos a los nahuales, a las deidades y a los demás seres y espíritus. Para la presidenta constitucional, doctora
Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos por último con el periódico El Sol de México, y ahora sí me tengo que retirar. Pues hay una fotografía de los damnificados del huracán Dana en Valencia, España. Salpican a los reyes por indignación popular. Luego dice: Trump gana impulso en estados clave. Esto lo reconoce el periódico The New York Times. La candidata Harris y su rival republicano Trump se mantienen en una reñida competencia en 7 estados más disputados. Así lo reconoce el New York Times en asociación con el Siena College. 7 estados resultan dentro del margen de la victoria por 3.5%. El empate en Pensilvania muestra que Trump está ganando impulso en el estado que Harris había liderado 4 puntos anteriormente. Desconocía esa información del periódico The New York Times o El Tiempo de Nueva York. México perdió más soberanía alimentaria con López Obrador. Entre 2018 y 2022, la producción de alimentos cubre únicamente el 69.5%. Esta es una nota de Carlos Tobar, Emanuel Ruiz, Raúl García, Armando Cobian y Daniel Cruz. La autosuficiencia alimentaria que había prometido López Obrador no llegó entre 2018 y 2022. El estudio diagnóstico del derecho a la alimentación nutritiva y de calidad 2024, publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, conocido como Coneval, revela que el coeficiente de autosuficiencia alimentaria decreció. La producción de alimentos del país pasó del 75% en 2018 al 69.5% en 2022. De los 100 compromisos que había planteado Sheinbaum desde el primer día de gobierno, el número 62 hablaba de la soberanía alimentaria. Muchos recuerde que solamente son copia de los que dijo López Obrador, que es ganar tiempo, ¿no? La esperanza vana de que personas haciendo todo para que no ocurra nada bueno, nos prometen que va a haber un mundo maravilloso hasta el último día de este fraude. Recordemos cómo López Obrador se burlaba de los mexicanos diciendo que hasta el último día de su gobierno todavía creo que vamos a tener el mejor sistema de salud, un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. La eterna espera. Siempre están supuestamente consiguiendo eso. Mentira, no se va a lograr. Al conocido como IMSS Bienestar, este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. El equipo de Sheinbaum dijo sobre la soberanía alimentaria que sería el eje rector de su política para el campo, lo que implica fortalecer las condiciones, las capacidades y los actores que permitan a la nación garantizar el derecho humano y constitucional a la autonomía alimentaria. Mentiras. Mentiras, van a decir, no, pues en el proceso se hizo todo lo necesario y ya somos eso. Ya vieron que no les importa mentir descaradamente. El sistema de salud de México se cae a pedazos, pero dice que ya, porque ya se acabó su sexenio, ya es mejor que el de Dinamarca. Ya. ¿No lo ves así? Problema tuyo, ¿no? Y además no tienes ninguna forma de reclamarle, ni de cobrarle, ni de exigirle nada, ni de meterlo a la cárcel por haber mentido en sus promesas de campaña. El ciudadano no tiene nada que poder exigirle a un sujeto que formalmente dice: yo ya terminé mi trabajo, yo ya me retiro, yo ya me jubilo, te dejo un país hecho pedazos, te dejo un país en la miseria, pero yo me retiro con la conciencia tranquila. Me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento. ¿Cuánto les pagaron? Y que además te va a decir que no cometió errores. Al creador y a la suerte de que no cometí muchos errores. Sí se cometieron errores, ¿no? Que nunca nos va a decir qué cosas considera que fueron sus errores. Bueno amigos, pues esto es todo por el momento. Gracias por su atención. Estas fueron las portadas, estos fueron los titulares
pues del momento. Entonces continuamos haciendo programas, continuamos abiertos también a las cosas que ustedes quieran compartirnos para que aparezcan en resumen en este programa, que se transmitirá regularmente todos los días. Gracias por su atención, Dios los acompañe, hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Descarga y comparte mis artículos sin censura desde Mediafire. Hasta la próxima.